¿qué tal? Muy buena tarde, qué gusto saludarlos. Una semana más en Tlamantli. Ya saben, búsquenos en Televisora Jalisco Tlamantli. Si quieren ver el programa en vivo, estamos vía Facebook. También no se preocupen si no nos pueden ver en vivo, pueden buscar este y todos los programas grabados en YouTube. Nada más nos buscan Televisora Jalisco Tlamantli. Y ahí es donde pueden encontrarnos. También en mi página Marta Mendoza, en Facebook, en Instagram marali.27 y en la página de Facebook de Tlamantli. Ahí les comparto todos los programas para que ustedes puedan ver lo que estamos haciendo en arte y cultura para todos ustedes desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Qué gusto que me acompañan una semana más, un día más. Además que el día de hoy está un compañero, un amigo, querido amigo, Raúl Pérez Carrillo. ¿Cómo estás, Raúl? Hola Marta, buenas tardes, estoy bien, feliz de estar Se aquí oye. contigo en este programa, tratando de abordar algunos temas. Muchas gracias, ¿no se escucha? Gracias por estar aquí. Fíjate que en muchas situaciones que te había querido invitar y lo postergábamos y ahora sí mañana, pero ahora sí la semana que entra y no se nos había hecho. Gracias por estar aquí, gracias por haber venido No, gracias por la invitación. a platicar de todas estas cosas que tú estás haciendo, has hecho durante una ya muy larga trayectoria, algo maravilloso que has hecho. Empecemos desde el principio, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Cuándo? ¿Qué día? Dime, cuéntamelo todo. Nací en San Martín Hidalgo, Jalisco, en una Ajá. pequeña delegación que se llama Santa Cruz de las Flores, un 29 de abril de 1962. Aunque por efecto de error al momento de mi padre dar los datos, aparezco como del 18 de abril de ese mismo año. Nací en 1962, en el mes de abril. Mira qué bien, Raúl, y cuéntame qué haces en Guadalajara. ¿Desde qué edad te vienes a Guadalajara? ¿Has andado en otros lugares? Cuéntame, ¿qué has hecho? Nosotros, la familia, pues radicamos en Guadalajara desde que yo tenía 11 años, que es cuando ingreso a la secundaria número 1 para varones en la colonia Santa Rosa. Actualmente esa secundaria es la secundaria 6 mixta. La conocíamos como la secundaria del Bulldog, porque era el emblema que distinguía a esa Ajá. secundaria de varones de otras. Sí. Y su rival principal era la secundaria 5, donde se encontraban era pleito casado, golpizas, fracturas de nariz y todo eso. Típico, sí, sí es Sí. cierto. Ese enfrentamiento era desde que estaban en el centro, las dos secundarias. Se desplaza la 1 al sector Libertad, pero de todos modos había ya pleito casado. Se peleaban por las muchachas de la secundaria 3, me parece, que les decían las jericayas, que estaban Ah, por el ahí Parque estuve Morelos. yo. Era el motivo del pleito. Mira nada Sí, más, ¿quién lo diría? creo que ese era uno de los principales motivos. Ajá. Ya había pasado, hacía mucho esa rivalidad, pero quedaba por tradición. Ya creo que ya no sabían ni por qué se peleaban, pero era la rivalidad a muerte, bueno, golpes, entre la secundaria 1 y la secundaria 5. ¿Y crees que todavía sigue esa rivalidad? O No, no, sea, no, no, ya de hecho la secundaria 1 de origen, la que estaba por el santuario, ahora es la 52 mixta Juana de Asbaje. ajá. En la que estuve yo, la nueva secundaria 1 ya es la 6 mixta. Entonces, pues eso ya se perdió. Yo pienso que ya se pelean por otras cosas, si es que se pelean, ¿verdad? Ah, qué padre, qué bueno, porque ya ahora ya que seamos amigos todos. Sí. Y entonces de ahí el bachillerato también en Guadalajara. También en Guadalajara, el bachillerato lo hago en la Prepa 2 de 1976 a 1979. Y de allí ingreso a la Facultad de Derecho en el 79 y termino en el 84. Paralelamente a mi carrera profesional, ya en el último semestre de la prepa y todo lo que fue la carrera de Derecho, participé en un grupo estudiantil que se manejaba con cierta reserva o clandestinidad. Ajá, Ese grupo era el grupo Saria o La Aurora, que ajá. era la sección Jalisco de la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques. Hablo de Ah, esto en ya. el libro Hice y Deshice, la Ajá. epopeya bolchevique en México. Tenemos aquí Hice y Deshice, ¿verdad? Aquí lo tenemos Sí, aquí presente. está.
Está Ajá. por ahí, sí, debe de estar, ahí está a un lado de Diálogos de Alcoba, está entre Diálogos de Alcoba y Don Sebas. Es el Eso primer es. libro que yo publico después de un silencio autoimpuesto de 20 Ajá. años. Yo dejé 20 años de publicar. Sí, traté de hacer un libro en ese inter, pero yo decidí guardar silencio porque pasaron situaciones bastante penosas en el año 1998, que es cuando publicó el poemario El oficio de amar. Ajá. Entonces, hay situaciones de errores personales, ¿Cuáles? consecuencias ¿Hice y deshice? de... ¿Este? Sí, ahí está, ese sí se deshice. Eh, entonces yo tomo la decisión, no muy consciente al principio, pero sí me invadió la rutina y me olvidé de escribir lo que era literatura y publicarla. Ajá. En un momento determinado aproveché que una organización sindical me pedía que la asesorara para hacer comunicados de prensa a nombre de esa organización Ajá. o a mi nombre. Eso me permitió ir posicionándome de nueva cuenta en la opinión pública y lavar Sí. un poco la mala imagen que un sector, una pandilla del Grupo Universidad orquestó contra mí, apoyándose en periodistas chayoteros, les llaman, ¿verdad? Entonces, esa campaña yo no la pude ganar porque yo no tenía los recursos que tenía ese grupo. Entonces yo quedé mal parado, por así decirlo, en ese enfrentamiento y en parte por eso dejé de ser una figura pública. De alguna manera lo era. En el 98 yo era una figura pública, pero con mala fama. Ahora soy Claro. una figura pública con pésima fama, pero Ah, no me caray. importa. Pero ahora ya no me importa, dices. Pero no me Mira, quiero importa. platicar el comentario que hizo la maestra Silvia Quesada acerca de esta hice y deshice de esta obra que tienes aquí. Dice, las cualidades literarias del libro son innegables. En el volumen surge una prosa clara y digerible, organizada de modo inteligente, en apartados dispuestos para leerse desde la comodidad que ofrece cada uno de los capítulos, de suyo breves y consecuencia completa. Pérez Carrillo trabaja e innova las técnicas del periodismo, la crónica y el reportaje para lograr un conjunto armonioso y deleitable. Eso dice la maestra Silvia Quesada. Maestra, saludos. Saludos, maestra Silvia. Saludos a Silvia Quesada. Fíjate que de repente es un poco peligroso, digo, no sé a qué se debió tu silencio, pero de repente es un poco peligroso tratar de meternos con estas posturas que de repente son contrarias a lo que creemos o a lo que queremos, ¿no? Sí. Entonces, no sé a qué se debió todo este silencio, digo, tú ya nos Ya lo está explicado, platicarás. ya está explicado en un libro que Exacto. se llama Después de la epopeya, que es uno Ajá, de los libros inéditos que están en la segunda en la hoja. segunda, Ahí ajá, explico todo lo que pasó durante 20 años y por ajá. qué. Eh, Este todavía no sale, este no, ese apenas está, está en manuscrito. ahora sí que apenas está en Sí, trámite. ese manuscrito o ese libro que se llama Después de la epopeya, Ajá, yo se lo dedico a la memoria de Pepe Galindo, un periodista de la Universidad de Guadalajara ajá, al cual yo le solicité una entrevista en medio del enfrentamiento que estaba yo teniendo contra una fracción del grupo Universidad. sí, Él me recibe en la antesala, antes de cabina, lee un escrito que yo llevaba y me dice, ¿quién escribió esto, Raúl? Le dije, lo escribí yo. Entonces toma una mano entre las de él y me dice, Raúl, te estás enlodando, tú no eres político, dedícate a lo tuyo. Y yo le pregunto, ¿yo qué soy? Dice, tú eres un creador, dedícate a escribir. Entonces yo recordé el consejo que me dio Pepe Galindo, le dediqué esa obra y acepté que él tenía la razón, que yo podía haber dejado a un lado todo eso y no llevar el enfrentamiento hasta el final, que realmente no pierdo el enfrentamiento contra el grupo Universidad, sino a manos de las propias personas que yo había puesto al frente de una preparatoria. Entonces el golpe vino por la espalda y de muy cerca. Entonces dedico ese libro a la memoria de Galindo porque él muere en el año que yo termino el libro, o yo descubro que él muere asesinado en Ciudad Guzmán. Ya no le pude dedicar en vida ese trabajo a Pepe Galindo. Por eso es una dedicatoria póstuma. Después
de la epopeya. Sí. A diferencia de su antecesor, aquí relato situaciones que se dieron de manera paralela a mi relación con el movimiento antorchista. Ese paralelismo llegó a ser más importante que los acercamientos y confrontaciones con algunos integrantes del bloque ultra sectario. Sí. ¿Así es, Raúl? Sí, es que en lo que yo tenía el enfrentamiento con el grupo Universidad, un grupo de resentidos del movimiento antorchista también me atacó en la prensa. O sea que recibí ataque de dos fuegos. Los que habían sido mis amigos y a los que yo había apoyado y protegido aquí en Jalisco, se enfrentan conmigo no por un malentendido, sino porque yo los sancioné por su pésimo comportamiento en el trabajo. Solo sancioné a uno, pero se solidarizaron con él y renunciaron en masa 10 maestros de esa preparatoria, que fue la preparatoria Juan José Arreola. Entonces ellos, aprovechando el enfrentamiento, en lugar de guardar silencio como debe ser entre supuestos camaradas, aprovecharon para atacarme y para sentir que estaban cobrándose una afrenta. Yo les contesté en prensa y les contesté también que no volvieron a abrir la boca. También ellos se callaron el hocico. Crónicas de Nota Roja. Este no vino, pero quiero que hablemos un poquito. Tenemos comentarios de Fernando del Paso. El apartado final del libro está conformado por cuentos, no porque se trate de ficción, sino porque los trabajos tienen estructura, manejo y desenlace del cuento. Esto lo dijo Magdalena González Casillas. Sí, Magdalena González Casillas es la maestra de la maestra Silvia Quesada. Realmente la primera conocedora de las letras en Jalisco que se ocupa de lo que yo escribo es Magdalena González Casillas en el año 1996-97. Eso es. Tienes la gracia para salpicar de poesía los casos más horribles, dice Fernando del Paso. Eso lo dijo Fernando del Paso en el año 1999-2000 en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, la del centro. Me consiguen una entrevista con él, tengo una breve plática y entre otras cosas dice eso, pero me gusta recordar esa frase, ¿no? Porque él me pide que escriba otro libro de Nota Roja y me sugiere algunos casos. ¿De qué va de Nota Roja? ¿Qué es una narrativa, pero de qué va? ¿Qué expresas ahí? Crónicas de Nota Roja es un manejo de la crónica policíaca o de la noticia roja de los periódicos, pero digamos analizada, comentada o trabajada de manera literaria, hasta cierto punto y cuando se puede, poética. Entonces a Fernando del Paso le gusta la manera en que manejo esos casos y me propone que haga otro libro, porque yo quería un prólogo de él para una reedición y dijo, no, déjalo como está, haz otro y sí te hago el prólogo. Yo no lo escribí porque yo ya estaba en la idea de no publicar. Porque sí hay otra segunda edición de Crónicas de Nota Roja. Sí. Permíteme un segundito, mandamos saludos a Lun Almazor, saludos a Lun. Erika, muchas gracias por estar conectada. Lilia Villanueva, felicidades al escritor Raúl Pérez Carrillo. Marlene, saludos a Marlene. Maite y Berna, saludos muchachos, gracias por estar conectados. La segunda edición, aquí tenemos un comentario. De Alún, precisamente. De José Luis Almazor. Sí, es Alún. Alún Almazor. Alún, escucha lo que tenemos aquí como tus comentarios. Aunque el título y la portada nos llevan a pensar que estamos frente a un libro de escándalo y de morbo, no es así. Hay crónicas y hay cuento. No hablo de ficción, sino de técnica. Raúl nos lleva de la mano por un camino lento y pausado. Nos convence de que todo marcha bien. Maneja las historias a ritmo de pavana, pero de pronto aparece el final inesperado, la catástrofe, la muerte y el suicidio. Así es. ¿De qué trata la segunda edición de Crónicas de Nota Roja? Es lo mismo con correcciones y un añadido. Es exactamente lo mismo, corregido y aumentado, pero no mucho. Es básicamente el mismo libro con muy pocos añadidos. Eso es. Sí. Entonces, Almanzor o Alún habla de que el cuento se caracteriza por eso, ¿no? Por ser llevarse a ritmo suave,
pero de pronto aparece el final imprevisto o inesperado. Por eso dicen los que saben que en el cuento, comparado con la novela, en la novela se gana por puntaje. Si hablamos de un pleito o pelea entre lector y autor, el autor gana la pelea con una novela por puntos, pero el cuento lo gana por nocaut. Es decir, para que un cuento sea bueno, debe ganar por nocaut, debe ser sorpresivo, no puede ser previsible ese final. En la novela, tampoco, pero la diferencia está en cuánto tardas en ganar esa batalla contra el lector, si hablamos de una figura de boxeo. Veo aquí la diferencia en años, la primera edición 1995, la segunda edición en el 2020, estamos en plena pandemia. ¿Qué sucede? ¿Por qué sacar una segunda edición de lo que ya pasó? ¿Por qué no hacer ahora una versión actual? Porque a mí me pidieron desde siempre otra vez ese libro, porque se agotó. Los 3,000 ejemplares de la primera edición se agotaron. Sí. Ese libro me lo pidieron muchas veces y hubo 2 intentos editoriales por publicarlo. Incluso Alun quiso que le vendiera los derechos de autor. En el año 2018, algo así, me pidió que le vendiera los derechos de autor porque él quería sacar una edición. Yo, por diversas razones, no llegué a ningún acuerdo con nadie y cuando ya tuve oportunidad, hago esa segunda edición porque me lo iba a publicar un editor de Puebla. Lamentablemente me lo echó a perder. Tuve que revisarlo y corregir lo corregido. Entonces, yo por eso ya no confío en editores, ¿verdad? Porque creo que por más mal que yo escriba, no escribo más mal que los editores que conozco. Entonces, mejor yo. Bueno, aparte sí, tiene que ser a tu plena satisfacción, eso es definitivo. Me llama la atención que fue en la pandemia, aislados, qué tan difícil fue promoverlo, sacarlo, mostrarlo al público, qué tan difícil fue. Es que a partir de una página que se llama Historias de Guadalajara, se generó el interés en la segunda edición. Yo anoté los nombres de las personas interesadas y formamos un grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp se llamó Crónicas de Nota Roja. Todos los integrantes de ese grupo se comprometieron a comprar ese libro y algunos en ayudarme a distribuirlo. Finalmente, en esa lista que no se integró al grupo de WhatsApp eran cerca de 120 personas. Yo dije, bueno, ya tenemos ahí 120 libros vendidos, ¿no? A la hora de la hora, las promesas virtuales son puras promesas. O sea, hay declaraciones de amor que no se concretan, solamente se dicen en las redes. Sí. Y a la hora de la hora, aunque haya unos poquitos intercambios, hay mujeres, hay hombres que se rajan. No, es cierto, es cierto, porque lo que pasa es que también, pues de repente es interesante tener esa opinión y a veces no está la situación, por ejemplo, económica, porque te digo, pasa que está en pandemia, entonces te dicen, yo te lo compro, pero la realidad es que en pandemia lo que no queríamos era comprar libros, necesitábamos comprar comida. Necesitábamos comprar. Bueno, sí, pero niños sí, no todos tenemos que hacer eso. Pero entonces, yo no anduve comprometiéndome a comprar lo que no iba a comprar, ¿verdad? No, por eso te digo, pero yo lo que creo es que sucedió porque fue algo que nadie esperaba. Entonces, a veces las promesas se hacen sin saber lo que a veces va a pasar, lo que va a venir, ¿no? Puede ser. Y supongo que estas personas en su momento, bueno, ¿sabes qué? No pude comprarlo en aquel tiempo, pero ahorita supongo que puede ser ya el momento para adquirirlo. Sí, así es. De tal manera que la segunda edición ya está por agotarse. Exacto. A pesar de que fueron 500 libros. Entonces, consideramos que 300 ya se vendieron o un poco más. Y los que están pendientes de vender casi se venden porque estoy concretando una entrega mayorista, de 4 de mis títulos, entre ellos Crónicas de Nota Roja. El que tampoco vino fue El Oficio de Amar. Tampoco. ¿De qué trata? El Oficio de Amar es una serie de de poemas desde el año 1981 al año 1991, me parece. Entonces son algunos poemas que seleccioné de manera arbitraria, a mi gusto, y los incluí
en ese poemario que se llama El oficio de amar, cuyo título se logra a partir de 2 libros previos, 2 que se llaman El arte de amar, de Ovidio y de Eric Fromm, y uno que leí que se llamaba El oficio de escritor. Entonces yo logro hacer una conjunción y le pongo El oficio de amar, porque la mayoría son poemas amorosos, poemas seductores, dice por ahí un amigo. Sí, aquí vamos a leer el comentario de Sergio Funk. Saludos también a Sergio. Raúl es un briago de los encantos femeninos, monstruo que secreta imaginación para expulsar a las vírgenes del cielo. Si fuera pintor, dibujaría ángeles bíblicos con sexo de mujer. El vato es como Javier Solís, se las da riendo. Se las dan. Se las dan. Sí. Riendo porque le pide llorando. Las pide llorando. Es frase de Sergio, pues. Qué barbaridad. Es un poeta seductor. Eso dice. Muy bien, entonces de este poemario no tienes ahorita la venta. No, ese también está agotado. Se agotó. Sí. Se agotó, ese ya no va a regresar, ya No, no va a haber una segunda. Si regresa, regresará incluidas algunos de los textos. Ajá. En una antología quizás para este año. Ise y Deshice, ¿qué pasa con Ise y Deshice? Pues ha sido un texto bien recibido, sobre todo fuera de Jalisco. Ajá. Porque hubo un interés manifiesto por lectores que pertenecen al movimiento antorchista y que algunos de ellos supieron de o participaron en la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques. Entonces, ese libro se envía por grandes cantidades, grandes cantidades comparados con los tirajes normales que hacemos aquí, a Puebla, al Estado de México, a Veracruz, a Oaxaca. A 4 o 5 estados mandé ejemplares. Y de hecho, a partir de que sale Ise y Deshice, tengo una corresponsalía en el Estado de México que sigue distribuyendo, está distribuyendo 3 de mis títulos: Ise y Deshice, Don Sebas y Diálogos de Alcoba. ¿Todavía tienes entonces a la venta Ise y Deshice? Sí, aquí y fuera de aquí y en el Estado de México. Perfecto, no, pues muy bien. Don Sebas y otros relatos, ¿de qué va? Don Sebas y otros relatos es un libro de cuentos, en su mayoría vinculados a Ise y Deshice, con excepción del cuento final, que es totalmente independiente. Entonces ahí viene un comentario que está en la Enciclopedia de Escritores en Jalisco. No sé si puedas leerlo. Sí, estaba viendo aquí los comentarios. La observación penetrante del narrador no es solo hacia las mujeres. En las 17 evocaciones hay espacio para analizar el carácter de sus amigos y de sus enemigos. El lector recorre diversos barrios de Guadalajara, ubicados al norte y oriente de la urbe, casi todos. Los alrededores de la Glorieta del Cartero, de la Experiencia, de la Prepa 2 de la Universidad de Guadalajara. Sí, ese libro tuvo un relanzamiento muy importante a partir del mes de febrero-marzo, que fue cuando el Club de Lectura 2.0, a través de la maestra Silvia Quesada, me entrevistan sobre el libro. Entonces, ese libro se distribuye también de manera electrónica. A través del Club de Lectura 2.0 entregamos algo así como 300 ejemplares. Ajá. Y por separado, físicamente, se han entregado más o menos 700 ejemplares. O sea que del tiraje de 1000 quedan 300 y se me hacen muchos. Creo que ya nos quedan menos. ¿Por qué Don Sebas? Don Sebas es un personaje de la vida real. Él está allí, es don Sebastián Hincapié Vázquez. Ajá, Lili. Hace pocos días, hace como 3 semanas, ajá, por recomendación de la maestra Silvia Quesada, cuando me entrevistó para Club de Lectura 2.0, él me dice: sería bueno saber qué opina don Sebastián de este libro en el que él aparece. Entonces le mando solicitud de amistad. No la había mandado yo porque ya estaba atenido a que unos amigos le iban a decir que me hablara. Ya me habían dicho que estaba algo sordo, un poco ciego y que no podía realmente comunicarse bien. Entonces insistí, lo que un tiempo me olvidé de insistir, pero a raíz de que me comenta la maestra, será bueno saber qué pasó con don Sebas, le mando solicitud de amistad en Facebook. Me la contesta hace más o menos 15 días, tal vez 22, y a partir de ahí su hija, Denny Hincapié,
o Lenny Hincapié, que es como aparece en Facebook, se contacta conmigo por Messenger y se genera una reactivación de mi vieja amistad con un obrero que trabajó aquí en la compañía siderúrgica Guadalajara y que gracias a él yo pude leer libros que no tenía forma de comprar. Gracias a don Sebastián, que era un lector o es un lector culto, yo pude aprovecharme de su biblioteca. Hablé con él un sábado, yo creo que fue el sábado anterior, en que hablé con él. Él está en Morelia, su hija Denny me lo pasa, empezamos a conversar, le digo detalles que él había olvidado. Él sí tiene algunos problemas de memoria o de retención, pero le recordé que me regaló un libro y que me vendió a precio de ganga un radio de onda corta. Ahí empezó a acordarse. Me comentó su hija Denny que dice, vaya que te quería mi papá o vaya que te estimaba, porque a nosotros no nos ha regalado ningún libro y a ti te regaló un libro muy valioso. Seguramente te estimaba, me dice. Y sí, platiqué con Denny, platiqué con don Sebastián, platiqué con su ex esposa, que aquí la pongo como la mala de la película, y también hablé con su hijo mayor. Fíjate qué bien, Sí, qué padre. sí, muy bonito. Y qué bonito que él ahorita ya bueno, mayor, aún así te puso atención, te recordó, trató de vivir todo esto que supongo que le debes haber leído. Se lo leyó su hija. Ajá. Sí. Y él recordó, yo creo, todas estas narrativas. Sí, con algún esfuerzo porque él no recuerda todo. Claro. Yo le tuve que aportar datos muy concretos de alguna broma que él me hizo cuando él vivía en la planta baja de la casa de mis padres. Le dio risa, yo creo que se acordó, ¿verdad? Porque yo hice el comentario cuando estábamos haciendo un brindis que yo tenía un par de amigos borrachos que convivíamos allí en ese lugar, pero que hacía tiempo que les había perdido la pista. Y don Sebas dice, pero te dejaron el vicio. En broma, ¿no? Porque yo tampoco realmente no tomaba en aquel tiempo gran cosa, pero él me hace la broma. Se fueron, pero te dejaron el vicio. Claro. Me dijo don Sebas. Y sí se acordó de eso. ¿Por qué lo eliges a él? ¿Por qué lo eliges para hacer relatos? Cuando me doy cuenta de que existe en un lugar determinado. Yo sabía que existía o estaba por ahí en Tecomatlán. Yo lo último que sabía de don Sebastián es que estaba en Tecomatlán trabajando como soldador, porque él es maestro soldador, muy bueno, maestro herrero. Entonces, al ver que existe en Facebook, tomo esa foto, la tomo de su página, de su muro, yo la tomo y le cambio el título al libro. El libro tuvo 2 títulos tentativos previos, pero cuando descubro a don Sebas, lo pongo al frente sin duda alguna, porque él fue para mí un personaje importantísimo, una gran persona, un gran ser humano que era, dije yo, un oasis de bondad en medio de tanta estupidez. Él era un ser benévolo, comprensivo, educado y educador. Y teníamos como dirigentes a un par de bestias, ¿no? Entonces don Sebas era cosa aparte. Ajá. Fíjate sí. Qué bonito, qué padre debió haber sentido él. Ahora hablamos de, ¿cuál nos falta? ¿Crónicas de Nota Roja? Ya está. Ya. Pichojos. A ver, aquí el Pichojos del barrio a la universidad. Son 2 de Pichojos, del sí. barrio a la universidad y de la abogacía a la jubilación, sí. ¿correcto? Sí, es correcto. A ver, ¿de qué trata? ¿De qué va el Bueno, Pichojos? es que estando en Prepa 2, en el 6º semestre, Ajá. yo tengo como profesor de literatura a José Eduardo Castañeda Mendoza, alias el Pichojos, o al revés. Ajá. Lo menciono de manera velada en Isa y Deshice, y construyo en torno a un incidente que tengo con él una pequeña ficción allí en Isa y Deshice, pero no lo menciono por su nombre, porque fue algo, ese incidente fue breve, fue leve, pero cuando ya retomo esta situación en el cumpleaños del Pichojos el año pasado, me acuerdo un poco de él y lo felicito por su cumpleaños. Y a partir de la felicitación y que la publico yo otra vez en Historias de Guadalajara, me van saliendo anécdotas de él que yo no sabía. Las verifico algunas y concluyo, bueno, pues el Pichojos es un personaje más o menos aprovechable, se puede hacer algo con él, y pido a los lectores que me manden anécdotas que sepan del Pichojos. Pero digo, no, yo no tengo tiempo, ¿para qué me meto en esto? Entonces cancelo la petición que hago, pero para entonces sus asistentes ya habían leído la felicitación de cumpleaños y él me hace una invitación para agradecerme la felicitación
y nos vemos en Gorditas Elvira. Y estando allí, lo empiezo a entrevistar, lo interrogo, y en esa media hora o una hora de pláticas, de preguntas así forzadas para que respondiera, surgen los capítulos iniciales del libro. La felicitación se convierte en el capítulo 1 y tengo material para 4 o 5 capítulos más. Cuando se me están agotando los temas, ya no sabía ni qué escribir, me habla su secretaria y yo pensé que era porque el Pichojos estaba molesto por lo que estaba publicando, pero no, al contrario, me dijo que el maestro estaba emocionado, que prácticamente había llorado de emoción al ver algunos de los capítulos. Entonces me hace una segunda cita y dice, ¿cuál es el plan? ¿Qué quieres hacer? Le dije, mira, pues no das para mucho. Le dije, se me hace que te voy a incluir junto con otros personajes del Retiro. Ajá. Le dije, con Chuya la panadera y con un cuate que era carterista en la colonia San Marcos. Le dije, porque no va a salir gran cosa contigo. Pero en esa plática salen más cosas y avanzamos y llegamos, si no me equivoco, al capítulo 34. O sea que sí se generó, no me acuerdo, pero sí se genera un libro de más o menos 100 páginas. A ver, leemos lo que dice Juan Aparicio. Quiero felicitarte por escribir y describir tan mágicamente cualquier personaje que pasa por tus manos. El Pichojos es alguien digno de admirar. Lo más interesante es que no olvida de dónde viene y no pierde su sentido del humor. También hay un comentario de Esmeralda García que dice, el Pichojos hizo su trabajo sin buscar el beneficio personal, tuvo poder, pero no fue abusivo ni ambicioso, fue eficiente y entregado. La hazaña ya está escrita. Gracias, Raúl, por hacerla evidente. Sí, ese comentario es para el segundo libro. Sí. Porque Esmeralda García hace la presentación, la segunda presentación del primer libro, la hace Esmeralda García en el Instituto de Administración Pública que está en el Agua Azul. Ajá. Ella entra como presentadora emergente. Se le plantea la alternativa, por así decirlo, un martes o un lunes, y eso era para el sábado. Entonces, entre lunes y viernes se organizó todo, incluyendo una entrevista. Martes o miércoles me entrevistan y yo llevo al Pichojos a la cabina de Tercia de Reinas. Ahí ahí conozco yo a Esmeralda García. A las demás integrantes, bueno, conocía a Blanca Estela, ya la conocía, y había una tercera colaboradora que yo no conocía, que es Irma Lozano. Pero mi contacto con la Tercia de Reinas, así como Tercia, es en esa entrevista que yo pido la entrevista para que podamos dar a conocer que está la presentación en puerta, la segunda presentación. Ah, sí, muy bien, ¿no? Oye, qué interesante. Yo conocí al señor, al Pichojos, apenas lo conocí porque no lo conocía. Ahí estuvo. Qué agradable persona. Sí, muy servicial, muy humano, muy divertido, sí. Muy alburero. Sí. Y a veces un poco mamón, pero es que así es buen amigo. Nomás hay que tener un poco de cuidado porque en un descuido te alburea y 2 o 3 veces, ¿va? Bueno, a mí me fue bien, no me albureó ninguna. No, es que él no alburea a mujeres, él alburea a puros hombres, o sea, bueno. No es tonto, ¿verdad? O sea, no. Claro, y tiene ahí el debate, ¿no? Uh-huh. Diálogos de alcoba, hablemos un poco de diálogos de alcoba. Ah, bueno, ¿sabes qué, Lili? Hay que mostrar el Pichojos, los dos, porque son 2 del Pichojos. A ver si lo podemos mostrar, y el otro. Ay, a ver si por acá, ahí está. Estos 2 también, todavía tienes ejemplares, todavía tienes a la venta. Ese libro está también prácticamente agotado. El Pichojos del barrio a la universidad, casi agotado. Ajá. El Pichojos de la abogacía a la jubilación, todavía hay ejemplares. Ajá, ese es el más reciente. Sí. De la abogacía a la jubilación. Sí. Y ese todavía tienes ejemplares. Todavía de ese sí todavía hay en varios puntos de la ciudad. Perfecto. Ahorita nos dices en dónde podemos encontrarlo. Hablamos un poco de diálogos de alcoba. De hecho, diálogos de alcoba se escribe entre el Pichojos 1 y el Pichojos 2. Ajá. Primero del barrio a la universidad, después diálogos de alcoba, que es un paréntesis, y luego termino con el Pichojos de la abogacía a la jubilación. Sale primero diálogos de alcoba
y después El Pichojos, segunda parte, por así decirlo. Es una novela en diálogo, en alternancia. Yo no pensaba ponerle diálogos de alcoba, sino Ajá. Violeta, que es el nombre de la mujer, protagonista. de la protagonista. Ajá. Pero cuando la maestra Silvia Quesada empezó a revisar el manuscrito, me dice cuando va en algún capítulo, no me acuerdo, en el capítulo 20 o 25, me dice, oye Raúl, estos son unos diálogos de alcoba. Ah, cara, pues tiene razón, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es un diálogo. Cierto. Pero de alcoba, porque aunque no es en la alcoba, sí gira todo en torno a una relación erótica, pues una amistad erótico-afectiva, dicen ahora las feministas, o sea, no necesariamente una amistad, pero sí una amistad con algo de erotismo, de afecto sexual, si se puede decir de esa manera, y hay una serie de evocaciones, de situaciones muy lejanas, situaciones de la época del romance y situaciones de la plena pandemia, que es cuando hay un reencuentro entre los dos amantes en plena pandemia. Y a partir de ahí no surge la idea. La idea surge cuando la protagonista empieza a negar el pasado tormentoso. Y en una manera de ayudarle a recordar fue darle los detalles de muchas situaciones que se vivieron. Entonces el origen de esta novela es un ajuste de cuentas con el pasado y una clarificación de la conducta de los dos protagonistas en torno a una convivencia cargada de cervezas y de alcohol, básicamente cerveza. O sea, el alcohol en esa presentación, realmente tequila casi no hubo, básicamente cerveza, pero sí hay todo, gira también en torno a cantinas, bares muy conocidos en Guadalajara, algunos todavía existen, otros ya no. Muy bien, Raúl, voy a leer un poquito el comentario de Talien. Elizabeth Corona Ojeda. Elizabeth Corona Ojeda. Es inevitable encontrar en el arrojo de Violeta, la protagonista de la historia, un poco de nosotros mismas, porque ese arrebato y espontaneidad con la que ella se entrega al amor carnal es el que las mujeres manifestamos, expresamos y ponemos en práctica cuando alguien enciende ese fuego que hace temblar al cuerpo. Sí. Entonces, ¿esto es ficción o sí son situaciones en las que tú has encontrado y las relatas, las platicas? ¿Qué es? ¿O es una vivencia? ¿Es algo que te sucedió? Lo que pasa es que no puede ser tan real porque, bueno, sí, es decir, aquí hay una cuestión de que Violeta es un personaje combinado, pues. Es un personaje que tiene los elementos de 2 o 3 mujeres distintas. Ajá. Aunque sí hay un personaje real de carne y hueso que tiene nombre y apellidos, ¿verdad? Pero obviamente no se vale decirlo. Claro. Pero ella y yo tuvimos varias entrevistas cuando la novela estaba por salir. Incluso íbamos a revisar el manuscrito, cosa que hubiera sido un error porque los personajes nunca se aceptan como tales a la hora de que son leídos porque no tienen esa percepción de sí mismos, ¿no? La maestra me decía que no era correcto que los personajes leyeran el texto, que porque todo lo pueden contaminar, porque ellos no van a verse así, pues todos somos los buenos de la historia, ¿no? Claro. Entonces, nadie va a aceptar que hizo ciertas cosas. Un personaje secundario, mujer también, le di la oportunidad de revisar el manuscrito en los capítulos que le correspondieron y me objetó como el 60% de lo escrito, cuando era objetable, cuando mucho el 10%. Y si no, lo podía haber dejado así. Incluso me dijo, es tu novela, tú puedes dejar las cosas como están. De repente tenemos algunas licencias literarias, ¿no? Sí, claro. De repente podemos tomarnos, pues si nos dan la mano, agarrarnos la pata, ¿no? Claro, claro. Pero como yo quería o estaba en un proceso de reconciliación con un viejo amor que significó bastante, entonces le dije, nuestra amistad fue muy bonita y así quedará para la historia, te lo prometo. Entonces no censuro, pero sí acomodo mejor esos capítulos, incluso intrascendentes, no tan importantes, porque son 89 apartados
y los apartados o los capítulos que modifico levemente son 4, y realmente creo que no se pierde nada, pero lo hice pues por atención a una amistad bonita. Qué bueno que lo hiciste, qué bueno que lo complaces. Estamos en revisión ahora, todavía no salen estos textos. Hay uno que se llama Una cucaracha pinta. Una cucaracha pinta. ¿De qué va esto que estás escribiendo? Ese tiene un subtítulo largo. El título es Una cucaracha pinta y el subtítulo es Apuntes y recuerdos sobre el movimiento estudiantil y la guerrilla urbana. Ajá. Ese libro evoca desde que llego a Guadalajara siendo estudiante en la secundaria 1 hasta que soy asesor del segundo comité directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios en el año 1996-97. Es desde el año 1973 hasta el año 1997. Ajá. O sea, es una historia prolongada. Y como en ese ínter conocí antiguos guerrilleros, policías y golpeadores, líderes estudiantiles, pandilleros también, represores, pandilleros vikingos de San Andrés, antiguos vagos que se regeneraron y después fueron funcionarios. Tuve amistad muy cercana con personas que ya fallecieron, que fueron guerrilleros, como Raúl López Meléndez, Petro. Conocí al comandante Nabor, también ya fallecido, uno de los comandantes sobrevivientes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Conocí a un expresidente de la FEC, de la línea dura, que combatió y se enfrentó a los feroces, que eran el Frente Estudiantil Revolucionario, que se integró, entre otros, con los vikingos de San Andrés. Entonces me tocó la oportunidad de convivir con Javier Prieto Aguilar, a quien yo le digo el Rockefeller vikingo, porque es del barrio, pero decía aquí don Dionisio Sandoval, que era el virrey de San Andrés, que todo de San Andrés era de él. Entonces yo le digo simplemente Rockefeller vikingo. Y es mi amigo Javier Prieto, también fue líder estudiantil, fue presidente de la Prepa 2, presidente vikingo de la Prepa 2. Ajá. Y es mi amigo. Aunque nos vemos casi de la misma edad, pues él es mayor que yo, pero tenemos una amistad más o menos desde 1997, 98, que es cuando me lo presenta Enrique Velázquez, abogado de guerrilleros y amigo de Javier. Yo ya lo conocía y en el libro digo cómo era que conozco a Javier hace muchos años, pero retomo nuestra amistad en el 88. Nos dice Antonio Rivera, sería interesante saber de qué cucaracha pinta habla. Ok, es que en la secundaria 1, los grupos rivales que se peleaban la representación estudiantil eran el Beli y el Pollo. El Beli yo supongo que era de San Juan Bosco y el Pollo era de Oblatos. Entonces el líder más popular, el líder de los pobres, por así decirlo, era el Pollo. Si hablamos de pobres y de ricos, de una manera exagerada, Beli representaba a los ricos y el Pollo a los pobres. Entonces yo me identifico con el Pollo no propiamente por la pobreza, tal vez yo era menos pobre que ellos, sino porque el Pollo me pareció un muchacho humano que tuvo una atención conmigo cuando en la carrilla que me hacían por gordo casi me hacen llorar. Entonces él se dirige a mí y me habla de usted. Dice, gordo, hábleme con confianza, dígame de qué le hicieron, hábleme como amigo, no como candidato. Entonces yo apoyo al Pollo. Ah, pues Y sí. los enemigos del Pollo hicieron una consigna cantada con la letra de la cucaracha, que decía, una cucaracha pinta le dijo a una colorada, al que vote por el Pollo se lo lleva a la chingada. Y yo voté por el Pollo. Perdimos, pero voté por él. Bien hecho, Raúl. A ver, vamos a ver. Oblatos Kingdom, dice Antonio Rivera. ¿Oblatos qué? Kingdom. Kingdom. Ah, ya, el reino de Oblatos, yo creo, ¿no? Es que era la zona chacalosa de aquel tiempo, ¿no? Era el barrio bravo de aquel lado, porque el barrio bravo de acá, pues era San Andrés y compañía, anexo de lo que es el penal de Oblatos, pero allá era, en aquel entonces, Lomas de Oblatos. Después
ganó Santa Cecilia, después ganó la Jalisco, después el barrio negro de la Colonia del Rosario y ahora todo Guadalajara es territorio peligroso. Cierto. Dice este comentario Lourdes Hernández: lo que más me agrada es leer las vivencias de nuestro escritor, porque es claro que todos hemos vivido y tenemos una historia, pero qué afortunada la de aquellos que han participado activamente en ella, como el autor. Y sí, leerlo es un placer. Nació con el don de ponerte en lugares que no conociste ni viste. Al leerlo te lleva ahí con la imaginación. Sí, es un comentario de Lulú Molina, Lourdes Molina. Lourdes Hernández Lourdes Molina. Hernández Molina, sí. Ella es ingeniero agrónomo o ingeniero agrícola, poblana. No la conozco en persona. O sea, nos conocemos vía conversaciones Messenger y WhatsApp. Cuando ella hace un comentario, cuando estoy publicando los avances de una cucaracha pinta, Ajá. dice ella, wow, genial. Entonces me doy cuenta que me estaba leyendo, yo no sabía. Entonces le mando un comentario a su mamá, dije, oye, no sabía que tu hija estaba leyendo estos avances. Dice, ni yo. ¿Sabes qué? Le voy a pedir que me ayude con unas palabras para el libro. Entonces le mando el mensaje y no dice sí, no dice no, me dice, ¿para cuándo lo quieres? ¿Eh? Entonces ella hace sus comentarios. Hay más, pues es nada más un párrafo. Claro, claro. Tu piel en primavera, antología de poesía. Sí. Eso. Yo después del oficio de amar tenía 2 intentos de poemarios. Uno era Canciones de la Costa y otro era Tu piel en primavera. 2 intentos que transcurren en esos 20 años en los que yo no publico. Entonces, ahora tengo ahí acumulados alrededor de 80 poemas, no sé si 90, pero quiero seleccionar unos cuantos para hacer un poemario no muy extenso. Ahí le voy a pedir el apoyo a una amiga que ya los leyó y que ya hizo incluso algunas observaciones bastante aceptables. Muy bien. Solo que sea por eso. Encuentros y desencuentros. Sí, ahí hay un manuscrito donde tengo mis recuerdos con personajes como don Manuel Gutiérrez González, que era encargado de la guardia sectaria en La Luz del Mundo. Yo quise escribir algo sobre el Templo de la Luz del Mundo y la iglesia, y con ese motivo en el año 2002 y 2003 me realicé algunas visitas, algunas incursiones en la colonia Hermosa Provincia. En una de esas incursiones conozco a don Manuel Gutiérrez González y a don Alfonso, no me acuerdo el otro apellido, don Alfonso Benítez, que era el jefe de los obreros evangelistas de la Luz del Mundo. En esa amistad que tengo yo con señores ya de cierta edad, me gano su amistad, tanto que don Alfonso me regala un libro que ya se lo habían dedicado a él me lo rededica y no me lo ha devuelto Rodolfo Gutiérrez Cermeño, el director de la biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente. Es tanta la amistad que genero con don Alfonso que me da un pase especial por 2 años consecutivos para la Santa Cena o Santa Convocación del año 2002 y la del 2003. Me dan entrada como si fuera alguien importante o amigo de la iglesia. Parte de la iglesia. Y ese es el relato de mis encuentros con don Manuel, se llama Solo que sea por eso. Son como 15 capítulos, pero le pongo el título a otra serie de encuentros que tengo con personajes interesantes de Guadalajara, que tienen que ver pues con historia un poco localizada en barrios de Guadalajara, que a mí me parecen personas sabias, interesantes, que tienen mucho que decir, que yo encuentro a veces que se aprende mucho de esas personas, más que de los profesores en las aulas. El libro empieza diciendo, de todos se aprende algo en cualquier parte. Y empiezo mi historia con don Manuel, que para mí terminó siendo un cúmulo de conocimientos, porque estaba dañado por su pensamiento sectario, pero en todo lo demás era un maestro de la vida. Nomás, yo no me metía ya con su creencia, porque ya no me interesaba su creencia. Me interesaba su persona, sus vivencias, lo que vivió en Nayarit, lo que le pasó. Me invitó a su casa, me enseñó sus pinturas. Era pintor, fue muralista, fue socialista, apoyando a Alejandro Gascón Mercado en Nayarit.
En fin, o sea, un tipo con mucha historia, entre otros personajes de los que yo me acuerdo, ex compañeros de la secundaria como Magdaleno Rubio Baltasar, otros, el perro aguayo, que fue empleado de mi tía. El perro aguayo, el luchador, fue trabajador de una comadre de mi papá, que era la señora Adela, que estaba su panadería muy cerca del Mercado Corona. Mira qué interesante, va a estar muy bueno cuando salga. Espérenlo porque pues, suena muy bien. Temas diversos en la carpeta relatos. Sí, ahí estuve revisando hoy en la mañana lo que tenía por ahí suelto y veo que se me pierde un trabajo completo sobre una gran amiga que ya falleció, se me pierde, no sé qué pasa, entonces eso es lo que está rescatable, pero hay un material que yo considero que no es publicable, porque queda muy suelto, porque no tiene realmente rumbo. Lo puse nada más como casi previo a eliminarlo. Manuscrito 0. ¿Qué dice ahí? Temática diversa. Sí. Ya. Es que en el año 2018, en el mes de, no me acuerdo si marzo o mayo, Silverio Quevedo, que vive en Tijuana y a quien conozco desde 1980-81, nos reunimos en el restaurant bar El Zapotlán y ahí tomamos un acuerdo. Como estábamos viendo que en Facebook se publicaban muchas pendejadas, dijimos, ¿por qué nosotros no? Entonces nos hicimos el propósito de hacer publicaciones menos simples, menos absurdas, que aportaran algo. Yo empecé publicando temas de historia, de literatura, de derecho, de política, de lógica. Entonces, diario publicaba algo. Entonces ahí tengo pues como unas 30 o 40 publicaciones que algunas son rescatables. Bastantes, incluso hay un discurso que yo pronuncio al inaugurar una exposición de pintura en Gorditas Elvira, que se llama Volvamos al Origen, la exposición. Hay discursos, hay reflexiones, temas sueltos que pueden quedar como entremeses, quizás de un libro. No sé cuántas páginas le asigné, pero algunos, ahí hay como 1500 páginas en todos esos proyectos o más. Muy bien, Raúl. Oye, cuéntanos, ¿en dónde podemos encontrar los ejemplares? ¿En dónde te podemos encontrar a ti? ¿Próximos eventos? Cuéntanos un poco. Los libros están en cerca de 20 librerías del centro de Guadalajara. ¿Por mencionar algunas? Podemos mencionar la librería Cervantes, que no falla, que está por Juárez, entre González Martínez y 8 de Julio. Ajá. Ahí están los libros, en el señor Alberto Cervantes. En Gorditas Elvira, también de seguro. En la librería ¿Domicilio de Gorditas? Elvira está Hospital 411, entre Liceo y Pino Suárez. Está también 2 de mis libros en la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara. Y en poco tiempo esperemos que esté en algunos centros universitarios, ya sea en bibliotecas o tal vez hagamos una presentación. Tal vez haga un evento público en Ocotlán. En este mes o en el siguiente, lo aviso en mi muro, en Facebook, aparezco como Raúl Pérez Carrillo. Así es, Raúl, ahí te pueden contactar y también pueden adquirir tu libro mediante tu... También, si lo tengo, ¿verdad? También. Un mensajito o algo así. Sí, algunas personas me han contactado a través de mensajes y ya les digo dónde adquirirlo o a veces si yo lo tengo, yo lo entrego. Perfecto. Antonio Rivera, gracias Raúl por contar cosas que casi nadie cuenta sobre estas latitudes. Sí. Así es, Raúl, pues muchas gracias. Ya. Gracias por haber venido, gracias por aceptar mi invitación, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo todas estas historias tan maravillosas que tienes para contarnos y seguramente te vamos a estar buscando para adquirir cualquiera de tus ejemplares. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a ustedes, ya saben, búsquenos Televisora Jalisco en vivo de 5 a 6 de la tarde los jueves o también en YouTube Televisora Jalisco Tlamantli. Mi página en Facebook, Marta Mendoza, y la página de Tlamantli. En Instagram, marali.27. Ahí estamos comunicándonos y ahí les platico todo lo que estamos haciendo en arte y cultura para todos ustedes desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias.